Bienvenidos a Nordestinos. Los invitamos a conocer las 4 universidades del NEA. Vamos a irla recorriendo con sus propios científicos que nos contarán cómo trabajan y qué vienen desarrollando. Y en esta ocasión nos vamos a la provincia de Misiones. Allí, a solo 300 kilómetros de la ciudad de Posadas, capital provincial, se encuentra una de las 7 maravillas del mundo. Allí están las cataratas del Iguazú. Nos fuimos hasta el Parque Nacional Iguazú para conocer un poco más de cerca, para verlas y ver cómo funciona, pero sobre todo tanta naturaleza. Y el recorrido lo hicimos de la mano de un guía turístico. Justamente él, con la gran experiencia, nos contó grandes historias y cómo funciona todo allí. Mucha gente, ¿eh? 11.000 personas hoy. Hasta la 1 de la tarde, imagínate. A las 4 más o menos va a ser cerca de 12.000 por ahí. En el Parque Misiones, Parque Nacional Iguazú, imagen aérea. Mi nombre es César Sosa. Nací en Puerto Esperanza, pero toda mi vida lo viví en la ciudad de Banda. Y después de haber pasado por el secundario y por la universidad, en Posadas en este caso, tuve la suerte de venir a trabajar en este lugar donde estamos ahora, que es el Parque Nacional Iguazú. O caminando, hacemos el paseo superior. Paso previo a la universidad, tuve la oportunidad de estudiar en el secundario en Banda y tuve la influencia, que siempre me gusta rescatar esto, la influencia de mi papá. Él fue taxista durante 20 años en el pueblo y en la zona. Y me parece que me fue pasando esto de la vocación de servicio. Me gustaría llamarlo así, vocación de servicio, del hecho de servir, atender a la gente, la puntualidad, que son cuestiones que, sin saber, me iba formando para lo que hoy por hoy llegó a ser lo de guía de turismo. Garganta del Diablo está compartido entre Brasil y Argentina. El nombre oficial es Salto Unión y el nombre popular, Garganta del Diablo. Mirá, yo personalmente a Cataratas vine por primera vez cuando tenía 12 años, con mi papá y unos amigos, y siempre digo, capaz que mi papá fue un guía pésimo porque no me transmitió esa sensación de estar en las cataratas y que esto es nuestro, bla, 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 compartido con Brasil y con Paraguay, ¿no? Pero a lo que voy es que después en la universidad, cuando marcaron la diferencia que había que ser responsable y te van pasando la data de la importancia del turismo, uno va asociando también que te tiene que gustar esto de servir, atender a la gente. Creo que alguna de las cosas básicas para un guía es paciencia, tolerancia. Y en la facultad muchas veces te dicen, chico, esto no está en los libros. Entonces tiene que ver un poco con la personalidad de uno, pero también el aporte de los profesores y la facultad. En mi caso soy de Banda, son casi 300 kilómetros hasta Posadas. Valoro muchísimo el hecho de que sea público, a mí me permitió, con algunas notas, no es para mandarme a la parte ni ser presumido, pero por el promedio te brindan becas, y esas becas te impulsa, te da energías para seguir estudiando. Beca de estudio, beca de almuerzo, beca de viajes, todo te ayuda, y eso es parte del aporte de justamente la UNAM y en este caso la Facultad de Humanidades que lo llevo en el corazón. Estamos en la zona norte de la provincia de Misiones, en el departamento de Puerto Iguazú, en la ciudad de Iguazú, a 35 kilómetros, y específicamente podría decirte con mucho orgullo que estamos en mi oficina de trabajo, que es el Parque Nacional Iguazú. Me encanta decirlo de esa manera porque hace 13 años que estoy trabajando acá y lo tomo como mi segunda casa, te digo sinceramente. Y siempre le digo, bienvenidos a mi oficina de trabajo, que es el Parque Nacional Iguazú, las Cataratas del Iguazú. Es un nombre que apenas lo decís, marca su lugar, tiene su lugar en el mundo. Al vivir en Misiones y en la triple frontera, tenés siempre la influencia del portugués de Brasil, el guaraní de Paraguay. En mi caso particular, mis padres son de Paraguay, así que la lengua del guaraní lo vengo hablando desde muy chiquito. El portugués lo aprendí con la tele, con la radio, con la música,
Son influencias que sí o sí te atrapan en una triple frontera. ¿Qué es la diferencia con otros destinos? Y vivir acá, en la zona de Iguazú, es como que moneda corriente, te cruzás todo el tiempo, tenés la influencia de diferentes idiomas. Es como que siempre se pensó que Cataratas estaba preparado para el turista extranjero y claro, quizás algunas cuestiones económicas también hacían que sea muy posible o había más facilidades para viajar al exterior de parte de los argentinos. Después del 2000 en adelante hubo mucha inversión a nivel local de empresas nacionales en el Parque Nacional Iguazú y también la situación del cambio hizo que la Argentina empiece a viajar de cabotaje en la Argentina. Entonces nos encontramos con que Misiones siempre fue atractiva, varios los conocían en el exterior, de nombre muy conocido en la Argentina, pero no todos habían venido. Y como guía en estos 13 años he tenido siempre la posibilidad de encontrarme con argentinos que dicen, vos sabés que estuve por otros lugares del mundo y esta es la primera vez que vengo a Cataratas del Iguazú. Hubo un clic, hubo un cambio muy importante. Sí es cierto, la cantidad de pasajeros que empezó a venir después del 2001-2002 en adelante es triple a lo que la cantidad que se manejaba en los 90. Porque bueno, la gente por ahí tenía oportunidad de viajar al exterior y después venir por acá o irse a la Patagonia. Con todos estos cambios en los últimos 15 años, te podría decir, la posición que tomó Iguazú a nivel mundial y nacional ya estaba, pero mundial, la repercusión de alcanzar en el 2011 el título oficial de séptima maravilla natural del mundo fue marcar un antes y un después también como para el atractivo, que ya era conocido por películas, por filmaciones, por diferentes comerciales quizás. Nosotros lo sentíamos en el corazón, que ya era una de las maravillas del mundo, pero no había nada oficial que decía, bueno, acá está. Entonces ahora sí tenemos la firma oficial del Seven Wonders, que fue esta compañía que empezó en Lisboa el 7 de julio del 2007, todo 777, y se definió en el 2011. Y mucha gente comenzó a conocerlo más. Entonces se preparó Misiones en ese tiempo con infraestructura, con recursos humanos, ¿sí? Con vocación de servicio que te decía al principio hoy. Y creo que estamos, podríamos decir con toda la seguridad, en nuestro mejor momento. Y año a año el Parque Nacional Iguazú va tomando el examen de nuevos ingresantes y estamos alrededor de los 500 guías, quizás redondeando para arriba, pero aproximadamente 500 guías profesionales que están trabajando en el Parque Nacional Iguazú. El hecho de que, bueno, los chicos que viven en el interior, fuera de Posadas, donde se centralizaba toda la mayor cantidad de carreras, hace que acá en Iguazú, en los últimos 14 años, ya tengamos un instituto que brinda profesionales para el Parque Nacional. Después también se organizó aquí en la ciudad de Puerto Iguazú el ITEC, el Instituto Tecnológico de Iguazú, donde comienzan a formar profesionales en turismo. Estaba como muy sorprendido yo. Calculo que por la historia, por la situación económica, era difícil traer una universidad a Iguazú. Es un sueño que de hecho está hoy formando profesionales en diferentes rubros. En realidad, bueno, por ahí para unir con esta historia habría que aclarar las formas de trabajo de un guía, que vos podés trabajar como empleado fijo de una sola empresa y sos el empleado que trabaja únicamente con alguna agencia local de Puerto Iguazú. La otra opción podría ser venir cada día al portal principal del Parque Nacional Iguazú. Ahí tenemos una pequeña oficina de guías que muy modesto pero muy bien preparado y bien armado para ofrecer el servicio a la información a la gente que va ingresando y el servicio de guía. Y la otra opción podría ser lo que se conoce como trabajador independiente o por ahí el nombre en inglés freelance, que es la manera de trabajar individual por tu cuenta. Vas armando tu cartera de clientes y te van llamando a medida que necesitan un servicio, tanto por el idioma o por la agenda. Y en este caso fue así que en el 2008 un colega mío tuvo la oportunidad de estar con un grupo de no videntes y al año siguiente, el 2009, no iba a poder. Y bueno, entonces me llamaron a mí, todo muy bien, agendamos el día, fuimos charlando sobre el grupo, la cantidad de pasajeros, pero me dejaron la sorpresa para el último. Me dicen, mirá, son 55, 5 son acompañantes, pero 50 son ciegos, no videntes. Fue una gran sorpresa para mí por el hecho de que estaba un poco celoso con algunos colegas que habían tenido la posibilidad, siempre contaban de que de repente habían estado con no videntes, y fue en septiembre del 2009, un grupo
bien mezclado, porque habían 25 que habían venido de España por su cuenta, con su familia, con sus parejas, una pareja de Panamá, una pareja de Brasil y alrededor de 14, 15 no videntes de diferentes partes de la provincia de Buenos Aires. Una semana compartimos todos los paseos tradicionales que se hacen en Iguazú, lo hicimos gracias a que el destino está preparado para recibir individuales o grupos grandes, numerosos, inclusive no videntes, que es una condición muy especial, muy específica. Y como guía, primero que lo te pones a pensar es, tengo que cambiar el repertorio, tengo que cambiar las palabras, no ofender a nadie, porque acá lo que ocupamos todo el tiempo es la expresión, observen a la derecha, miren a la izquierda, disfruten del paisaje, es como que todo va por los ojos. Y personalmente lo que te cambia es que dejás de solamente estar detrás de la cámara, dejás de solamente valorar porque todo parece que pasa por los ojos. No, se ocupa los otros sentidos a full. Siempre le doy 3 recomendaciones. Que graben todo acá en el disco rígido, en la retina y en un rinconcito del corazón. Sacar la cámara a un lado, tomarte 5 minutos y... ¿qué te puedo pedir en este paisaje? Que disfrutes justamente el sonido, los aromas, los olores también, ¿por qué no? Y todo lo que tenga que ver con el conjunto entre selva y agua. Quédate en Nordestinos, porque en el próximo bloque nos vamos a la provincia de Corrientes para conocer un poco más cómo vienen trabajando con el río Paraná, pero sobre todo para tener una explotación sustentable de este recurso. Seguimos nuestro recorrido y nos vamos a la provincia de Corrientes, porque allí funciona desde la Universidad Nacional del Nordeste justamente el Instituto de Ictiología, que viene trabajando justamente con la explotación sustentable de la fauna hítica. Para decirlo de otra manera, ir trabajando con el río Paraná y con sus especies. Estuvimos en este caso conociendo un poco más sobre la fauna hítica del río Paraná, pero sobre todo cómo plantean que se pueda hacer una explotación totalmente sustentable. Los invito a conocer el Instituto de Ictiología en la provincia de Corrientes. Soy Juan Pablo Rux, médico veterinario, recibido en la UNE en el año 1980, o sea que este año estoy cumpliendo 35 años de veterinario y desde entonces mi formación comenzó en el CONICET como personal de apoyo a la investigación y después en el año 88 fui invitado para rendir un concurso como profesor de la universidad en la Facultad Veterinaria y desde entonces también asocié a mi tarea de investigación la tarea de docente en una asignatura denominada Zoología y Recursos Fáunicos, que con el correr del tiempo y cuando la Facultad Veterinaria fue modificando su plan de estudio, se transformó en una materia que se llama hoy Producciones No Tradicionales, que es el estudio de los animales que no sean los típicos de la veterinaria, como ser el bovino, el equino, la cabra, el cerdo, el perro, sino que acá abordamos la temática de las otras especies, donde una de ellas son los peces. No me atrevo a decir que sea la más importante, pero sí una temática muy trascendental para la región nordeste argentina, dado que estamos rodeados de río y se explota el recurso íctico, tanto a nivel del recurso natural como de la piscicultura,
Y entonces, desde entonces, la Facultad Veterinaria forma profesionales en el área de la ictiología, que ictiología es el estudio de los peces. La ictiología, en mi época de estudiante y de recién recibido en el año 80, no era una actividad específica del veterinario, sino que era más bien de la mirada de los biólogos. Pero por la formación que yo fui adquiriendo, vi que los colegas que se recibían demandaban una formación también en esta área de los peces. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos que se iba a trabajar a la provincia del Chaco, a la provincia de Misiones, a la provincia de Corrientes, eran requeridos frecuentemente para que hagan algún aporte en estos temas de la ictiología. Eso fue lo que despertó en mí y en un grupo de gente con la cual comparto esta tarea en la universidad, de poder desarrollar esta temática como una materia en el grado y que el veterinario que egresa de esta universidad tenga una formación básica también en este tema de la ictiología. La ictiología hoy tiene los tres pilares dentro de la universidad. Por un lado, en la formación del alumno, o sea, en la parte académica, se brindan conocimientos sobre ictiología. En la parte de investigación hay proyectos específicamente de la universidad y también aprobados por organismos nacionales en el tema de formar becarios, maestrando y doctorando en el área de la ictiología. Y por el área de la innovación tecnológica y de la extensión, la Facultad de Veterinaria brinda asesoramiento al sector productivo y también al público y al privado de la región NEA, o sea, no solo mirando a Corrientes, sino también al Chaco, a Formosa, a Misiones y a Corrientes en su totalidad. En la actualidad, el Instituto de Ictiología, mirando los recursos pesqueros en el ambiente natural, tenemos 4 proyectos en vigencia. El primero, igual que el segundo, se están haciendo en forma interrumpida del año 94 hasta la fecha y tiene que ver gracias a un financiamiento que aporta la entidad nacional Yacyretá. Y estos 2 proyectos básicamente, ¿qué son? Uno es la evaluación del recurso hídrico aguas abajo de la represa Yacyretá, o sea, desde Ituzaingó hasta la localidad de Paso de la Patria aproximadamente. El otro es el monitoreo de la fauna íctica que pasa por los ascensores del Yacyretá, o sea, por la central hidroeléctrica. Y el tercero, que lo hacemos en forma conjunta con la Universidad de Misiones, es el estudio del ictioplancton. ¿Qué significa ictioplancton? Para que se entienda. Desde el momento en que el huevo empezó a desarrollar el nuevo pececito dentro de su cáscara, hasta que sale la larvita y empieza a ser juvenil, es toda la parte de ictioplancton, o sea, el estudio de los peces en la etapa temprana de vida. Eso lo estudiamos a lo largo del periodo reproductivo para ver en qué lugares del río Paraná se reproducen nuestros peces y qué especie es la que se está reproduciendo en ese ambiente. Hoy en día, con este estudio de ictioplancton, tenemos un becario que está haciendo su doctorado y que está muestreando la costa correntina, la costa chaqueña a la altura de la ciudad de Corrientes, también a la altura de Paso de la Patria, tanto del lado de Corrientes como del lado del Chaco, y también muestrea aguas arriba de la confluencia y muestrea el río Paraná puro y también el río Paraguay, para comparar a ver dónde, si tanto en el río Paraná o en el río Paraguay hay mayor aporte de ictioplancton, y después estudiar cuando se mezclan los 2 ríos para ver cómo se hace la deriva y hacia dónde van esas larvas y a qué lugares de esta zona aluvial de la zona de inundación se van metiendo estas larvas para tratar de garantizar su sobrevivencia. Todo esto a nosotros nos ayuda a aportar en forma sistemática datos técnicos que ayudan a que nosotros brindemos información a los organismos públicos para que ellos puedan después manejar el recurso tanto desde la mirada de la pesca deportiva como de la mirada de la pesca comercial. Nosotros, gracias a que tenemos este trabajo sistemático del año 94 a la fecha y que estamos analizando los peces todos los meses, nos permite que nosotros cuando los capturamos con las redes
analicemos el tamaño de la gónada, en qué estado está con la macroscopía, y después en el laboratorio podamos estudiar la microscopía, o sea, ver cuál es el estadio gonadal que tiene. Y como tenemos el peso y la longitud de esos peces, podemos hacer tablas donde en función al estado de maduración gonadal podemos determinar en qué tamaño tenía ese pez, y hoy estamos en condiciones de decir que de por lo menos 10 especies de peces podemos garantizar cuál es el tamaño que tiene el pez cuando llega a su primera vez que se reproduce, que sería la primera edad de maduración gonadal. Y la FAO dice a esto que para que una explotación tanto de pesca deportiva como pesca comercial sea sustentable, tenemos que permitirle a estos peces que por lo menos se reproduzcan 3 veces en su vida, y después de ahí recién nosotros capturarlos y matarlos por el ejercicio que hacemos con la pesca extractiva, tanto artesanal como la pesca deportiva. Entonces allí es donde nosotros se recomienda cuál es el tamaño de la apertura de la malla de los pescadores comerciales para permitir que los pequeños pasen y que el tamaño que capture la red ya sea de un animal adulto y que por lo menos haya dejado 3 descendencias en el río. Pero también ahora le agregamos un nuevo concepto. Ustedes habrán visto que cada tanto aparecen en los medios de divulgación que se capturó un dorado de 25 kilos, que se capturó un surubí de 80 kilos, que se capturó un pacú de 22 kilos. Nosotros esos animales en la bibliografía le encontramos con el nombre de mega reproductores, o sea, son animales excepcionales pero de muy buen desarrollo y animales que por lo menos tienen 25, 30 o 40 años de vida. Entonces, desde el punto de vista biológico, esos animales tienen una carga genética muy, muy importante y que hace falta que esos animales permanezcan vivos y que estén en la naturaleza. Porque al mezclarse sus gametos con los animales más pequeños, le van a transmitir esa característica, y esos mega reproductores, si realmente después de 30 años siguen vivos, es porque tienen algo en su genética, en su información, para poder sobrevivir a todos los avatares que tuvo la vida y los altibajos que tuvo el río. Esto nos permite entonces que hoy en día también haya restricciones para los tamaños pequeños y restricciones también para dejar vivos los animales que tienen un determinado tamaño, de ahí para arriba, porque se denominan mega reproductores y hay que dejarlo en el río para que den descendencia. Tenemos que hacer un plan educativo en forma continua y sostenida para que nosotros, si empezamos a educar a los niños en la etapa escolar, vamos a lograr que en un periodo de 8 o 10 años, este es un proceso mucho más lento y a largo plazo, esa gente ya se adueñe de este conocimiento, de este nuevo conocimiento en sus etapas iniciales, y que va a aprender a reconocer de que ahí están los beneficios para que él después, cuando tenga que ir a trabajar, lo pueda hacer de una manera mucho más con conocimiento y no por tradición, ¿sí? Porque a esta gente a veces le cuesta hacer esos cambios porque su estilo de vida es de esa manera. O sea, es difícil a veces a un pescador que solo piensa en el hoy decirle, bueno, cuando vos tenés una buena pesca y vendés tus peces a un determinado valor, tratá de consumir un poco de la plata hoy y ahorrá para el futuro cuando en algún momento del año no tenga buena pesca. No están acostumbrados, ellos viven al día. Entonces, bueno, esto tiene que ser un cambio gradual y continuo, o sea que eso es lo que nos está faltando ahora, el plan estratégico para tratar de acompañar este proceso en un corto y mediano plazo, para que la gente se apodere de este nuevo sistema de trabajo con la pesquería. Y quédate en Nordestinos, porque nosotros te seguimos proponiendo conocer las universidades y nos vamos a Formosa para hablar sobre las lenguas aborígenes.
Nos vamos ahora a la provincia de Formosa, porque allí está el Instituto de Investigación Lingüística. Vienen trabajando junto a la universidad para ver cómo funcionan las lenguas de los pueblos aborígenes, investigarlos un poco más. Estuvimos en este caso con los investigadores que vienen desarrollando este campo de la lingüística y nos vamos justamente a que los propios protagonistas nos cuenten cómo vienen trabajando y en este caso con los pueblos originarios y sus lenguas. Mi nombre es Alejandra Vidal, soy de Buenos Aires, vivo en Formosa, entre Formosa y Las Lomitas desde hace 20 años. De ese periodo de 20 años, los primeros 5 años estuve enfocada en mis estudios de posgrado, en realizar una investigación con vistas a mi doctorado, y estuve trabajando en la lengua pilagá. En la actualidad yo me encuentro desarrollando un proyecto de investigación que consiste en la documentación y estudio de 2 lenguas, pilagá de la familia Guaycurú y Nibaclé de la familia Mataguaya. El hecho de que los pueblos pilagá, huichí, nibaclé compartieran el territorio ha sido motivo para el contacto lingüístico, pero también para las uniones y para las mezclas de otro tipo, por ejemplo, para la realización de matrimonios mixtos. De hecho, se han encontrado en la genealogía pilagá muchos miembros nibaclé y estudiando los nombres propios de los pilagá, indagando, digamos, en la estructura de los nombres, también se ha visto que algunos son de origen nibaclé. Creo que la mirada más, digamos, más general y comparativa a veces entre las lenguas, teniendo en cuenta esta perspectiva del área, puede darnos muchos datos sobre la historia lingüística de los pueblos del Chaco, en particular de los pueblos pilagá y nibaclé, que son objeto de mi trabajo, de mi investigación, pero también en general del Chaco, ¿no? De cómo ha sido la conformación de los grupos y cómo de alguna manera estas lenguas se han influido o han transmitido parte de sus estructuras y de sus elementos de una hacia otra y de una familia lingüística hacia otra. Hay en las distintas fuentes, desde el siglo XIX, se habla de fenómenos de préstamos lingüísticos entre las lenguas. Hay varios historiadores y lingüistas amateurs que han mencionado el hecho, que les ha llamado la atención el hecho de que haya tantos elementos comunes. Creo que es una línea de investigación que con métodos más modernos y con mayores datos se puede seguir profundizando y que va a dar muy buenos resultados y va a avanzar en nuestro conocimiento no solo científico de las lenguas, sino de la historia lingüística del Chaco en particular. El lingüista es una persona que esencialmente estudia lenguas o alguna lengua en particular, o algún aspecto de la cognición relacionado con el lenguaje o algún fenómeno en relación al uso de la lengua, de las lenguas en la sociedad. Muchas veces se cree que un lingüista es una especie de políglota. Creo que lo más conveniente en esos casos para entender un poco cuál es la tarea del lingüista y qué relación tiene con las lenguas es un poco verlo desde la analogía de lo que es el piloto de un avión y el mecánico de un avión. El piloto sabe manejar un instrumento, que es lo que sucede con un hablante. Y el lingüista es el que conoce los mecanismos internos de ese instrumento y que puede explicar por qué cada una de las piezas va junta con la otra y qué producen cada una de estas piezas al avión. Cuando yo comencé la investigación con la lengua pilagá, la
ese trabajo buscaba de alguna manera llenar un vacío, porque hasta hace relativamente poco tiempo no conocíamos cómo era la estructura de la lengua pilagá, digamos, cuáles eran sus reglas y sus pautas internas, esos pequeños componentes de los que hablábamos antes en la analogía del avión, cuáles eran las partes y cómo las partes se combinaban, los sonidos se combinaban para formar palabras con significado y cómo esas palabras se combinaban en mensajes más grandes y cómo se daba esa comunicación, cuáles eran las reglas que gobernaban todas estas combinaciones. Esto, digamos, produce un cuerpo de conocimientos que nosotros le llamamos gramática o un estudio sistemático sobre la lengua, que es la base para que después esa lengua pueda ser estudiada y pueda ser enseñada. Entonces, la descripción lingüística prevé ciertos niveles de complejidad, porque hablamos de sonidos, hablamos de palabras, etc. Incluso el tener un estudio hecho de esa forma, sistematizado según niveles de complejidad, también permite planificar la enseñanza por niveles de complejidad de estas lenguas. Entonces, en definitiva, el conocimiento es un aporte a lo que puede ser la posibilidad de que se enseñen en niveles educativos formales. Las investigaciones humanas buscan contribuir también a mejorar la calidad de vida de la gente y la educación, una educación equitativa donde la gente pueda aprender en su propio idioma y pueda estudiar su propio idioma, o sea que se convierta en un objeto de estudio. Eso fomenta la autoestima y también mejora la calidad de vida de la gente en ese sentido. Puede ser una herramienta de transformación y un aporte social para que los grupos que son vulnerables tengan mejores condiciones y puedan acceder a una educación justa y digna. Todas las lenguas tienen un presente y tienen una historia. Cuando nosotros miramos una lengua y queremos estudiarla tal como se habla y tal como se da en este momento, por ejemplo, de sus hablantes, qué formas usan, qué construcciones, cuál es el vocabulario, tomando, digamos, un grupo de hablantes, estamos tomando una perspectiva actual, estamos teniendo una mirada actual. Esa es la perspectiva sincrónica. Pero todas las lenguas del mundo, y las lenguas del Chaco no son una excepción en este sentido, cambian a través del tiempo. Los hablantes, de una manera muy sutil, introducen cambios en las lenguas a través de generaciones, y esos cambios a veces provocan, con muchísimo tiempo, el hecho de que las lenguas no se vean de la misma forma 300 años después. De hecho, nosotros no hablamos ni escribimos la lengua de la misma forma que lo hacía Cervantes. Estos cambios lingüísticos se dan en todas las lenguas, se escriban o no. Entonces, cuando uno quiere hacer un estudio de los cambios lingüísticos, de cómo la lengua fue evolucionando, ¿no? En el sentido de cómo se fueron introduciendo estas modificaciones, qué diferencias hay, entonces estamos teniendo una mirada histórica o diacrónica. Entonces, ninguna lengua se ve completamente desde un punto de vista sincrónico, o sea, uno ve a veces cómo las cosas están cambiando en la sincronía, ¿sí? Al mismo tiempo que desde la perspectiva actual está estudiando una lengua. Combinado con esto, sabemos que todas las lenguas del mundo tienen cosas muy parecidas, porque la cognición humana es una sola y el cerebro también, pero también no podemos, digamos, dejar de mencionar el hecho de que hay mucha variación y que, por supuesto, las lenguas son distintas, o sea, todas las lenguas no son iguales, hay cosas que son iguales y obviamente que son distintas, porque si no, no tendríamos 7.000 lenguas en el mundo. Ahora, por ejemplo, en todas las lenguas se dice que hay vocales y que hay consonantes, que así se arman los repertorios de sonidos de las lenguas, pero no todas las lenguas tienen el mismo tipo de repertorios ni la componen el mismo tipo de sonidos. Más allá de la universalidad, entonces está la diversidad, está la variación, pero hay un límite para esa variación. O sea, hay ciertos
patrones que se dan de manera recurrente en todas las lenguas. Y esos patrones van a variar, pero la variación no es infinita. La variación va a ser finita, vamos a decir, va a ser limitada. Entonces, estudiar las lenguas del Chaco nos permite comparar esas lenguas con otras lenguas del mundo e incluso con la variación que hay dentro de esos grandes patrones universales del lenguaje. Entonces, lo que vemos es cómo la variación que hay entre todas las lenguas se da también en las lenguas del Chaco, entre sí, y con respecto a las otras lenguas del mundo. Las lenguas están ligadas también a un territorio, o fundamentalmente a un territorio. En la medida en que el territorio se siga manteniendo y que haya un deseo consciente, ¿no? Un deseo vivo de los hablantes de seguir comunicándose y de seguir transmitiendo este conocimiento, las lenguas no se van a perder. Van a estar en peligro, pero no se van a perder, digamos. O sea, se van a poder seguir estudiando y cultivándose y, por supuesto, recreándose, porque las lenguas son organismos vivos que todo el tiempo están cambiando, pero van a seguir siendo lo que son, lenguas indígenas habladas por gente nativa de este territorio. Quédate en Nordestinos porque nosotros seguimos nuestro recorrido por las universidades nacionales y en el próximo bloque nos vamos a Chaco para saber cómo los estudiantes vienen trabajando con el voluntariado. Y ahora nos vamos a la provincia de Chaco para conocer cómo viene trabajando el voluntariado universitario. En esta ocasión, con 2 proyectos desde la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste que vienen desarrollando a través de los municipios y con las organizaciones sociales y las escuelas. ¿Cómo funciona el voluntariado y qué trabajo desarrollan en las distintas comunidades? Es lo que nos cuentan estos protagonistas del bloque de hoy. Mi nombre es Norma Elena Bregañolo, soy profesora del taller de Investigación, Integración y Práctica 1 del Departamento de Educación Inicial de la Facultad de Humanidades. Desde el año 2012, a fines del 2012, empiezo a desempeñarme como secretaria de Extensión, Capacitación y Servicios de la Facultad de Humanidades. Habían como actividades aisladas por ahí vinculadas a la extensión, pero no estaba, digamos, por ahí la constancia y la sistematicidad de proyectos que se sostengan, digamos, a lo largo del tiempo, ¿no? Creo que la temática de la infancia atraviesa todos los tiempos. En este momento hay como una mirada más atenta y una mayor producción también en cuanto a la infancia. Digamos como que hay un buen camino iniciado de apertura hacia lo que es nuestra realidad, nuestra infancia en la región, ¿no? Entonces hay un abordaje bastante integral, digamos, en que hay equipos conformados desde la investigación también, ocupados y preocupados por estas temáticas. Esto se construye como un jardín de gestión social, como una institución de gestión social. Ellos tienen autonomía en la elección de sus profesionales, de los profesionales docentes que van a trabajar aquí. Para mí y para el equipo es muy grato encontrarnos acá con estudiantes que egresaron de nuestra facultad. En el caso de una de ellas fue adscripta en una de las cátedras en la que estoy. Hicimos un primer encuentro, una primera reunión, estoy hablando allá del 2013, del año 2013, con el equipo del jardín
y con Fito Molodeschi y Cristina Cantero, que son los referentes del barrio, ¿no? Un poco los que acompañan, los que coordinan todo esto, ¿no? Los que sostienen, digo yo, en muchos aspectos por ahí, y sostienen y comprenden, digo yo, el deseo de cada una de las familias que viven en el barrio, ¿no? Que no es poca cosa. Una de las preguntas de Fito fue ¿por qué este barrio? ¿Por qué este jardín? Entonces un poco yo le contesto que siempre nos gustó mucho y nos atrajo mucho las particularidades y la historia de lucha, sobre todo, que tiene. Fito, un poco como dándonos el sí, en ese momento nos dice que para ellos, que la universidad haya visto, a la institución haya visto a la comunidad es como una caricia al alma, ¿no? En este proyecto están incluidos varios equipos de docentes del Departamento de Educación Inicial, por ejemplo, el equipo de salud en la primera infancia, el equipo de música en la educación inicial, el equipo de psicología del niño, el equipo de psicología del aprendizaje. También está incluido parte del equipo de medicina regional, y lo que se aborda fundamentalmente, y un poco por eso el nombre, ¿no? Infancia y salud integral, es justamente distintos aspectos a lo que hace a la prevención, digamos, de la salud, ¿no? Y por ese lado tenemos talleres de juegos, tenemos actividades de áreas expresivas como expresión corporal, música. Tenemos también trabajos desde plástica, digamos, y después, paralelamente, digamos, acompañando, siempre hay un complemento entre actividades con los padres y actividades con los niños, talleres recreativos, trabajos, por ahí talleres de narrativas literarias, sobre todo abordajes en relación al juego, ¿no? A distintos tipos de juegos. Hay participación, hay relación, hay también espacios para escucharlo y decir, bueno, a ver qué más quieren, qué más necesitan, cuáles son las demandas. Y por otra parte, para nosotros es invalorable lo que hace a la formación, digamos, de nuestros estudiantes, el conocer distintas realidades, distintas instituciones, distintas realidades, digamos, también en cuanto a la infancia, porque la infancia los niños están limpiando un vidrio en la calle, están juntando cartones a la madrugada, digamos, los niños están en todos lados, entonces me parece riquísima la experiencia también para los estudiantes, ¿no? Porque los grupos que vienen, vamos rotando los grupos, vuelven y socializan la experiencia con las compañeras, trabajan con narrativas. Entonces es una cuestión realmente que es recíproca y que bueno, que yo creo que nos enriquece a todos, no tanto a la comunidad, al equipo docente del jardín y directivo. Realmente estamos muy agradecidos en ese sentido con toda la comunidad, con los integrantes de la institución y bueno, además es de decir que todos los colegas que participamos y participan en esto, ¿no? Y estudiantes. Mi nombre es Débora Griselda Maggio, soy del interior del Chaco, nací en Laguna Limpia, un pueblo que está a 160 kilómetros de lo que es la capital de Resistencia, y estoy estudiando hace 5 años, digamos. Me inscribí en lo que es la licenciatura en educación inicial, voy a inscribirme al profesorado, digamos, para cursar el año que viene mi residencia sobre todo. En lo que respecta al proyecto te puedo contar que hace 1 año estoy trabajando con esto. Por medio de la invitación de la profesora Norma, comencé y decidí, digamos, formar parte de este proyecto. Me invitó, me interioricé al respecto y a partir de ahí participé. Estoy hablando de participación tanto en venir a los jardines, estar, presenciar acá, como también participar y llevar el proyecto de voluntariado a comentar a otros lugares. Y a partir de esta experiencia rescato que la práctica lo hace todo, ¿no? Más allá de los aportes teóricos que te dan la carrera en sí. Decidí formar esto porque quería ver más allá de lo que estoy acostumbrada, por decirlo así, digamos. Siempre haciendo prácticas en jardines públicos o privados, pero siempre quedándome en lo que es el centro y no recorriendo un poco la periferia, de la ciudad en sí.
Cuando llegué acá, me pareció que la experiencia lo hizo todo, me aportó mucho a mi formación profesional. Creo que estamos invitados a esto, a ir más allá, a desafiarse sobre todo, porque uno no está acostumbrado a ver otras realidades. Y creo que eso, a partir de eso, decidí seguir acá y creo que no culmina acá, sino que va a seguir. No es un trabajo solamente docente-alumno, sino es un trabajo con la comunidad educativa en sí. Hay integración, inclusión de las familias, en donde se dan talleres específicos de temáticas, en donde se debate, como también, en el caso de nosotras como estudiantes, dar actividades a los niños, ¿no? En esos momentos. Las actividades consisten en planificar algo en relación a lo que venimos aprendiendo en las diferentes materias, ya sean las materias especiales que los llamamos en nuestra carrera, como ser música, expresión corporal, un poco de plástica, traer materiales. En un caso particular, en el día de hoy, por ejemplo, se trajo para hacer cotidiáfonos, que son instrumentos de música, pero siempre con materiales reciclables. ¿Por qué? Porque la idea también está en que las familias conozcan que los materiales que encuentran en su entorno, digamos, puedan elaborar sus propios instrumentos. Entonces, siempre los materiales o todo lo que utilizamos tienen que ver un poco, retomando un poco el entorno, el contexto, con materiales de acá. Hacia lo que es mi formación, porque muchas veces estamos acostumbrados a trabajar en los mismos contextos, creemos que muchas veces no nos necesitan en un sentido los niños, y creo que acá, en este contexto, los niños demandan mucho. Necesitan que vengan las estudiantes, o tanto los niños como las docentes, los que le vengan a dar una mano en cuanto a la formación de estos pequeños, que no están al alcance, digamos, de algún instrumento, de algún material que haga lo que es la plástica. Si bien las docentes aportan mucho, creo que nosotros día a día vamos actualizando nuestros contenidos, conocimientos, y es lindo poder brindar una ayuda a las docentes también, digamos, traer lo que sabemos, mostrarle para su crecimiento y formación, porque también tenemos que saber que día a día se van actualizando los contenidos y hay docentes que están hace mucho tiempo trabajando, ¿no? Entonces, poder comentarles, hacer un trabajo íntegro entre las estudiantes, las docentes, la comunidad en sí. En cuanto a los aportes, destaco que esto me abrió un panorama. Creí que a lo mejor no se podían, como que los jardines ya tenían todo. Y creo que no, que mediante el hecho de venir acá hizo que vuelva a decidir venir. Me gusta esto de llevar, ya sea a la periferia de la ciudad, ya sea al interior del Chaco, hay mucha gente que nos necesita, y esa es la función y el desafío que tenemos ahora como estudiantes también, no quedarnos en lo que es la capital, la ciudad, sino ir al interior un poco, conocer. Es bueno en cuanto a formación, la experiencia, como decía, hace todo lo que es la formación y desde los diferentes ámbitos. Y eso es lo que hay que invitar, porque no todos conocen, creen que uno recibiéndose puede ir a trabajar en una institución de índole formal, estatal, y hay otras gestiones, otros trabajos que se pueden también realizar, digamos, en donde hay una matrícula muy elevada de alumnos. Y esto fue Nordestinos, la invitación que te hacemos para conocer las 4 universidades del NEA. Hasta el próximo encuentro.